En esta oportunidad voy a empezar a hablar sobre el transistor BJT, ¿de acuerdo? Hay algo que debo comentarles y que es lo más importante a tener en cuenta cuando uno habla sobre el transistor BJT. Un transistor BJT con una baja corriente de base, que es la corriente que está por acá, fíjense bien, ahí está la corriente de base, puede controlar una alta corriente y su C, la corriente del colector, que está aquí. Bien, ese es el gran detalle de los transistores BJT. Ahora bien, ¿esto por qué? Esto porque la corriente del colector se relaciona con la corriente de base, con la siguiente ecuación. De esa forma se están relacionando. Voy a explicarlo de forma más gráfica ahora mismo. Miren, la primera gráfica en la que se muestra un transistor NPN. Ahí tenemos una corriente de base pequeña. Esta corriente de base fluye hacia el pin del emisor. Y tenemos ahí la corriente del colector, que es mucho más grande que la corriente de base. ¿De acuerdo? Es mucho más grande que la corriente de base. Y ambas se juntan y forman la corriente emisor. ¿De acuerdo? Bien. Aquí la corriente del colector es beta veces la corriente de base. Por lo que podríamos escribir perfectamente beta veces corriente de base. Fíjese que si aumentamos la corriente de base, esa de aquí que es la corriente del colector, aumentaría más, aumentaría mucho más. Si reducimos la corriente de base, aquí si reducimos, la corriente del colector va a reducir. Y así. Bien, por otro lado, aquí también voy a explicar sobre el transistor PNP. En el transistor PNP va a pasar algo similar, ¿de acuerdo? Solo que en lugar de que las corrientes colector y base fluyen y conforman la corriente emisor, aquí la corriente emisor fluye y luego se divide en corriente colector y corriente base. Pero aquí en el transistor PNP aún se sigue conservando esta relación. Hay un detalle. Esta relación solo existe dentro de la zona activa y la zona de corte. Voy a explicar un poco más a detalle esto de las zonas conforme avance este video. Antes de continuar con la siguiente parte del video, voy a explicar aquí un poco una aproximación que se suele realizar muy a menudo con estos transistores. La aproximación es esta de aquí, corriente emisor es aproximadamente igual a la corriente colector y se suele utilizar a menudo esa. ¿Por qué? Bien, vamos a ver. La corriente emisor, como podemos ver aquí en el transistor NPN o también en el transistor PNP, va a ser igual a la corriente colector más la corriente de la base. Nosotros podemos reemplazar esta corriente colector por el equivalente por su equivalente, que es beta veces corriente de base. Listo, lo acabamos de hacer. Ahora factorizamos y nos quedaría la expresión que está aquí. Esta expresión, vamos a decir, ¿no? Para betas muy grandes, betas muy grandes, va a ser aproximadamente igual a beta por I sub B, que no es otra cosa que la corriente colector, ¿no? Entonces, para betas grandes, esta aproximación se da porque para betas grandes, beta por beta más 1 es aproximadamente igual a beta, ¿no? Que es el caso de los transistores que vamos a estudiar, cuyas betas van a estar entre 100 y 200, ¿no? Es así que nosotros podemos concluir que la corriente de emisor, que está aquí, es aproximadamente igual a la corriente de colector, que está acá. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre las zonas, las diferentes zonas que existen las diferentes zonas en las que opera nuestro transistor.
Bien, aquí tenemos algunas gráficas, vamos a interpretarlas. Bien, la primera gráfica que tenemos aquí es BCC. ¿Pero qué es BCC en nuestro circuito? Bien, BCC está acá. BCC es un voltaje, ¿de acuerdo? Es un voltaje que no es constante, es variable, pero por otro lado también tenemos un voltaje aquí que es constante de 5 voltios. Bien, también tenemos aquí una corriente de base. Aquí tenemos un voltaje potencial que tenemos que superar, y cuando se supera, entonces la corriente de la base es diferente de cero. Bien, empecemos con la primera gráfica y explicar todo esto que estoy diciendo un poco más detalladamente. Entonces, vamos a ver. BCC al principio es cero y conforme pasa el tiempo empieza a crecer. Sin embargo, es menor a B sub gamma. B sub gamma es un voltaje potencial, ¿de acuerdo? Cuando superamos ese voltaje potencial, vamos a poder empezar a conducir corriente por la base. Pero si no se supera, si BCC es menor a B sub gamma, no va a haber corriente por la base. O que es lo mismo, la corriente de la base va a ser igual a cero. Bien, entonces estamos en la primera zona. En la primera zona, BCC es menor a B sub gamma y la corriente de la base es aproximadamente o técnicamente igual a cero. Como la corriente de la base es igual a cero y IC, es decir, la corriente del colector es beta veces la corriente de la base, la corriente del colector será igual a cero para esta primera zona, ¿no? Bien, aquí voy a escribir eso. Beta veces I sub B. Ya. Supongamos que, bueno, antes de continuar, esta primera zona, voy a quitar esto, esta primera zona es llamada también zona de corte, ¿de acuerdo? Esta zona de corte. Esta es la zona de corte y en la zona de corte lo que sucede es que la corriente del colector es aproximadamente igual a cero. Dice cero. Ya está. C aproximadamente igual a cero. Bien. Ahora, nuestro BCC va a empezar a aumentar de valor. Conforme aumente de valor, vamos a entrar en la segunda zona, la llamada zona activa. En esta zona, que es donde nosotros vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, en esta zona, fíjense bien que la corriente de la base ya es diferente de cero, ¿no? Y por lo tanto, la corriente del colector también es diferente de cero. Y ambas dependen linealmente, en realidad. Así que empiezan a aumentar de valor. Conforme I sub B, es decir, corriente de base, aumente, el I sub C, corriente del colector, va a aumentar. Entonces, esta zona es llamada zona activa, que es la que está acá. No hay mayor detalle, en realidad, que el que acabo de explicar respecto a esta zona. Luego, conforme transcurre el tiempo, BCC va a seguir aumentando de valor y llegaremos a la tercera zona. En esta tercera zona, llamada zona de saturación, I sub B va a seguir dependiendo de BCC, obviamente, y la corriente de la base va a seguir aumentando. Sin embargo, lo que sucederá es que la corriente del colector no va a seguir aumentando, se va a saturar, va a llegar a un límite y se va a quedar ahí estancada. Y ese es la característica de esta zona, que I sub C ya no varía más, ya no aumenta más, sino que llega a un límite y se queda ahí. Esta zona es la llamada zona de saturación. Listo. Eso sería, bueno, respecto aquí a las zonas, ¿no? Bien. Otra cosa más. Esta relación solo es válida para la primera y segunda zona. No es válida para la tercera zona.
Y por último, voy a hablar sobre el punto Q y lo mismo que, más o menos lo mismo que acabo de explicar, pero con otra gráfica, que es, vamos a ponerle, que es una gráfica característica ya, que va a venir en varios datasheets. Entonces, a nosotros nos interesa determinar el punto Q. El punto Q es una coordenada en un determinado plano. Esas coordenadas o los puntos que conforman dicha coordenada son el voltaje colector emisor y la corriente colector. Entonces, nosotros aquí tenemos el plano corriente colector versus voltaje colector emisor. Tenemos varias gráficas. Aquí tenemos una gráfica y otra y otra y otra y así varias. Cada una de estas corresponde a, vamos a ponerle un I sub B diferente, pero eso lo vamos a ver un poco más a detalle conforme pasemos. Lo que quiero que ahora ustedes sepan es que aquí también nosotros podemos hacer una pequeña separación en esta gráfica de las zonas que existen para el transistor. Fíjense bien. Aquí en morado tenemos a la zona de saturación. En la zona de saturación, la característica es que el voltaje colector emisor, fíjense bien, el eje voltaje colector emisor es de aquí, cercano a valores pequeños, valores cercanos a cero. Por eso es que aquí he escrito que voltaje colector emisor es aproximadamente igual a cero. Luego tenemos aquí en este color a la zona de corte, donde si se dan cuenta, la corriente colector, fíjense bien, que es la corriente de colector es aproximadamente igual a cero. Lo mismo que hemos visto en las gráficas anteriores, ¿no? La zona de corte, la corriente colector es aproximadamente igual a cero. Bien. Y por último tenemos a la zona activa. En la zona activa es donde vamos a trabajar más, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a trabajar más, digo? Pues porque nosotros vamos a analizar varias configuraciones con el propósito de diseñar amplificadores o ¿no? Diseñar amplificadores los cuales trabajan en la zona activa. Listo, eso sería todo por este video. En los siguientes videos vamos a revisar cómo es que podemos nosotros polarizar el transistor. ¿A qué me refiero con polarizar? Polarizarlo es conectarle un conjunto de resistencias en una determinada configuración para poder ubicarlo en alguna de estas tres zonas. ¿De acuerdo? En alguna de estas tres zonas. Entonces, dependiendo del valor que nosotros le coloquemos a las resistencias, nuestro transistor va a estar trabajando o en la zona activa, o en la zona de saturación, o en la zona de corte. Bien, entonces eso sería todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en la próxima.